Buenos días, arquitectas Gridel Yoc, Mayari Kech, Andrea Sasso y Helen Pérez. En esta ocasión las estaré entrevistando sobre el tema de cerámica vidriada en Santiago de los Caballeros, sobre sus objetos, diseños y procesos de fabricación. Empezaremos hablando sobre algunos objetos como las gárgolas y los azulejos. Arquitecta Gridel, las gárgolas eran uno de los objetos más representativos de la cerámica vidriada. ¿Me podrías decir si estas solo funcionaban como un detalle arquitectónico o tenían algún uso específico y de qué material estaban hechas? Bueno, yo te podría decir que sí, las gárgolas forman parte de estos detalles arquitectónicos con función en la ciudad de Antigua Guatemala. Las gárgolas tienen forma de un tubo alargado y sirven como un sistema de drenaje para proteger los cimientos de alguna edificación, sacando el agua por medio de los tejados y así evitar el impacto del agua. El material que se utiliza en las gárgolas es la cerámica vidriada de color verde. Esta está hecha con productos químicos como el óxido de cobre en su estado natural o combinado con carbonato de calcio para poder hacer este color verde. Gracias. Otro objeto fabricado con cerámica vidriada eran los azulejos. Arquitecta Helen Pérez, ¿qué tipos de azulejos existían en aquella época? Existían alrededor de 90 tipos de azulejos, entre ellos estaban los que eran importados de Sevilla, las imitaciones que se construían en Puebla, en México, y los que eran fabricados aquí localmente. Gracias. También sabemos que los azulejos no solo eran elementos decorativos, sino que también protegían a los edificios. Sin embargo, ya no solo se utilizaban en las construcciones. ¿Por qué motivo sucede esto? Esto surge debido a las reconstrucciones que se empiezan a realizar. También se empiezan a implementar en los mobiliarios. Esto surge con uno de los principales reconstructores, que fue Francisco Montiel, quien decide comenzar a implementarlos en mobiliario para decorar más la casa. Gracias, arquitecta. Arquitecta Mayari, sabemos que la cerámica vidriada contaba con tres principales estilos, que eran los monócromos, mayólicos y lojeados. ¿Me podrías decir qué características tenían cada uno? Bueno, sí es bastante importante que sepamos diferenciar que, por ejemplo, los monócromos eran los que estaban principalmente hechos a base de colores cafés y verdes, mientras que los mayólicas eran los que estaban hechos sobre una base blanca y los lojeados eran los que tenían aplicaciones de ciertas materias primas. Gracias. También sabemos que los colores principales utilizados en estos estilos eran el amarillo, el verde, el negro, el blanco y en ocasiones el azul. ¿Cuáles eran los tipos de diseño? Bueno, sí, los diseños que se dieron en esta época fueron los patrones geométricos, además de las líneas onduladas como es el famoso culebreado, muchas figuras de animales y fitomorfos. También es importante recalcar que el azul fue un color solo en algunas ocasiones debido a que el cobalto era difícil de conseguir en Antigua Guatemala, entonces por la influencia que se dio de la talavera española y poblana, se vino este diseño hacia acá, pero se crearon propios diseños dentro de Antigua que de vez en cuando utilizaban el color azul. Gracias, arquitecta. Tenemos conocimiento de que la materia prima de la cerámica vidriada eran polvos finos mezclados con agua, que formaban una pasta. Arquitecta Andrea, ¿nos podría hablar un poco sobre el proceso de fabricación de esta pasta? Sí, para la preparación de la pasta se siguen los siguientes pasos. Como primer punto tenemos la tamización, que es para eliminar partículas gruesas, el lavado para eliminar impurezas, el molido para disgregar las arcillas, el mezclado y el amasado, el raspado laminado, el moldeado por prensa, el moldeado por colada, el secado y la cocción. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre el moldeo por colada y el moldeo con prensa? El moldeo por prensa se utiliza la pasta seca y el moldeo por colada se utiliza la pasta arcillosa líquida. Gracias. La fabricación del azulejo se puede realizar según dos procesos, bicocción y monococción. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es en el proceso de bicocción, la preparación de las materias primas es por vía seca y se utiliza el secado estático, mientras que en el proceso de monococción, la preparación de las materias primas es por vía húmeda y el secado es por atomización. Gracias por su respuesta. El proceso de fabricación de los azulejos en relieve lleva a cabo dos procesos, el bizcochado y el esmaltado. ¿En qué consiste cada proceso?
En los pasos del bizcochado encontramos la molienda y la humectación de las arcillas. Aquí las arcillas se recogen, preparan y almacenan durante meses para luego secarlas al sol para eliminar toda la humedad que contengan para luego trasladarlas a los molinos. Luego seguimos con el prensado de las piezas. Aquí en las prensas se usan moldes que modifican tanto en formato como en grosor. Luego seguimos con el secado de la humedad añadida en la molienda. Antes de entrar al proceso de la cochura se deben de eliminar cualquier grado de humedad en los secaderos. Luego seguimos con la carga de las piezas en vagonetas para su cochura, para recibir la misma temperatura y caudal de aire por toda su superficie, ya que en caso contrario las piezas presentarían diferencias en tonos. Luego seguimos con la cochura, que es la cocción en hornos por 24 horas, y la descarga de los vagones en paletización. Luego seguimos ya con los pasos del esmaltado. Aquí empezamos con el esmaltado de las piezas en bizcocho. En primer lugar se aplica una capa de esmalte en una línea de esmaltado para materiales lisos y posteriormente se decora de forma semiautomática. Por último, los lisos y las piezas especiales son esmaltados de forma automática en una línea para tal uso, aplicando el esmalte sobre el bizcocho mediante campanas o cortinas de esmaltado. Luego seguimos con la cochura y la clasificación. Aquí la cochura dura 90 minutos y se seleccionan las mejores piezas. Luego seguimos con el reflejo de cobre. Aquí se realiza una tercera cochura para obtener reflejos metálicos de cobre sobre la pieza. Y por último, el almacenado del producto final. Gracias, arquitectas. Esto ha sido todo por la sesión de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan un feliz día y hasta la próxima.